¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su espacio, Tiempo con Dios. Un tiempo para que nos contactemos, un tiempo para que estemos conectados, para que estemos concentrados en lo que nos ataña en estos tiempos tan difíciles. Tiempo con Dios es para llevarles un mensaje de reflexión, un mensaje acercándonos cada día más al Maestro, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias y comparte este mensaje, dale like, compártelo con sus amigos. Muchas personas que pasan por momentos difíciles necesitan una palabra de aliento. Y eso es lo que hace Tiempo con Dios. Bueno, estos han sido tiempos difíciles. Han sido tiempos donde llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hace tiempito que está ocurriendo todo aquello. Y pues por eso debemos consultar con la palabra de nuestro Dios, porque la palabra de Dios no falla. Dios es fiel siempre. Y Él es quien tiene el control de nuestra vida. Muchas cosas se están viendo a través de las redes sociales, muchos ataques a muchas personas. Se atacan a las personas que aún sin conocerlas, sin conocer su trasfondo, muchas veces uno no termina ni de conocer a su pareja o a sus hijos o a las personas allegadas. Mucho menos va a conocer a la persona que está por fuera, que está en otro lado, que no está en su ámbito familiar, ni siquiera de amigos, en ese rol de los amigos. Y es a través de esta palabra que hoy el Señor nos quiere enseñar muchas cosas. Vamos a orar y vamos a colocar este tiempo delante de Dios. Padre, yo te doy gracias, pidiendo, Señor, que la mano tuya esté sobre nuestra vida. Que la presencia, Señor, de tu Espíritu Santo sea sobre nosotros, sea guiándonos. Tu palabra nos enseña que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y es hoy, Señor, que necesitamos tu guía, necesitamos tu dirección y sobre todo tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu. Padre, háblanos a través de tu palabra, Señor, en este día, a través de este espacio que tú has destinado para cada uno de nosotros. Bueno, y sin más ni menos, vamos a ir a la palabra de Dios. Y vamos al libro del profeta Jeremías, al capítulo 18, desde el verso 1 en adelante. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te anunciaré mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero, y allí estaba él haciendo un trabajo sobre la rueda, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor: ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace el alfarero? Declara el Señor. Tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. O en otro momento puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. Ahora pues, habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, y diles: así dice el Señor. Estoy preparando una calamidad contra ustedes y tramando un plan contra ustedes.
Vuélvanse pues cada uno de su mal camino y enmienden sus caminos y sus obras. Qué tremenda palabra. Aquí el Señor hace una narrativa para que comprendamos su palabra de una forma muy sencilla. Y lo hace con algo que se manejaba en esa época. Aún todavía muchas culturas lo manejan. Aún vemos en nuestra querida Colombia que en muchos pueblos está esta tradición de los alfareros. Aquí una réplica. No, esa es una original. Es una ollita donde hacemos el mazatico o hacemos el arrocito con leche. Delicioso queda ahí. Y si es cocido a leña, mejor. Al fuego con leña, pues mucho mejor. Y el Señor ilustró con una vasija como esas. Algo natural, algo lógico. Y le dijo, vaya donde el alfarero. Vaya y mire lo que él está haciendo. O sea, él lo mandó al campo para que observara, para que se diera cuenta. Y eso es lo que pasa en muchas ocasiones, que es muy fácil criticar a través de una cámara, a través de un aparato móvil y hablar mal de cualquier persona. Pero no hay antecedentes, no conocemos a esa persona, no hemos ido al lugar. Y el Señor mandó al profeta Jeremías, lo mandó al lugar, lo mandó al sitio donde estaba la noticia, por llamarlo de alguna manera. Y le dijo, vaya allí a la casa de ese hombre. Y mire lo que este hombre hace con esa vasija en sus manos. ¡Wow! Dios es maravilloso, Dios es poderoso, Dios es tremendo. Y es un Dios de paz, es un Dios que trae vida cuando determinamos caminar con Él. Y si el profeta va allí y le dice, Señor, yo fui donde aquel alfarero y estaba elaborando aquel artículo, lo estaba allí, lo había colocado en el torno y había cogido el barro, ya lo había tratado con la cantidad de agua, la cantidad de masilla, todo aquello que se necesita para hacer una pieza artesanal de barro. En esa época pues eran los utensilios de cocina que se usaban. Aún, como les dije al inicio, todavía se usan. Y le dijo, Señor, yo fui allí donde aquel hombre y él estaba allí concentrado haciendo su pieza. Y a lo mejor tropezó o alguna cosa le debió ocurrir y la pieza se desquebrajó o alguna imperfección le vio. Y el hombre decidió romper esa pieza y cogió el barro y lo empezó a amasar nuevamente y amasó el barro, volvió y metió la pieza allí en ese torno que gira a varias velocidades y empezó otra vez a formar esa pieza. Y le dice el Señor al profeta Jeremías, le dice, si ese hombre hizo aquello con esa pieza, ¿será que yo no puedo hacer alguna cosa mayor que esa con ustedes? Casa de Israel, pueblo, aquel pueblo que Dios escogió, aquel pueblo donde Dios decidió traer a su Hijo Jesús para que naciese allí en un pesebre, en una pesebrera. Le dijo, ese hombre apreciaba tanto esa pieza que estaba haciendo, apreciaba tanto su trabajo, que él decidió, que él determinó romper esa pieza, hacerla trizas, hacerla pedazos. Y entonces empezó a labrar otra pieza nueva. Le dijo, ¿acaso será que si cree que yo pueda hacer cosas mayores? Le dijo el Señor. Le dijo, claro que sí. Yo puedo levantar naciones, puedo levantar reinos. Y puedo dar promesas, pero así como di la promesa, ahí dices la palabra, dice, así también yo puedo arrepentirme de esa promesa, de eso que les dije, porque ellos han vuelto la espalda tras mí. Eso dice el Señor. ¿Qué está haciendo el Señor en esta época? Está llamándonos a que nos acerquemos a Él, está llamándonos a que le sigamos con todo nuestro corazón. Es lo que necesitamos en estos tiempos
donde hay tantas luchas, donde se ha sufrido tantos desmanes como el que acabamos de ver por las noticias allí en nuestros queridos hermanos de la República de Venezuela, que vino una cosa de la naturaleza y movió la tierra. La Biblia dice que la tierra temblará como borracho. Y así sucedió allí en Venezuela. La tierra rugió, la tierra se enfureció. A lo mejor Dios está un tanto disgustado por tanto pecado que se ve en estos tiempos. La gente dirá, pero Dios no es malo, Dios es bueno. Dios no es malo. Claro, tiene toda la razón, Dios es bueno. Pero Dios también es un Dios celoso, es un Dios de juicio. Es un Dios que está en contra de la maldad. Eso es lo que debemos comprender. Donde hay maldad, allí no está Dios. Es como voltearle la espalda. Es como darle la espalda al Señor. Eso es lo que ocurre. Sí, claro, Dios es soberano. Dios es misericordioso. De hecho, su misma palabra dice que Él es tardo para la ira, pero que su misericordia es grande. Y aquí en el verso 5 dice, entonces vino a mí palabra del Señor. ¿Acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. Tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Dios puede con nosotros hacer muchas cosas. Para muchas personas es difícil que muchos se vuelvan a Dios, se conviertan, como le queramos llamar, como le queramos decir. Que nazcamos a Jesucristo, como le ocurrió a Nicodemo. Nicodemo vivía una religión, pero él un día determinó volverse a Dios y caminar con Jesús, como le ocurrió al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era una persona supremamente mala. Era muy ilustrado, era muy letrado. Estudió en la mejor academia, en la academia de Gamaliel. Era una de las mejores universidades de aquel entonces. Y él teológicamente se preparó allí. Conocía la ley como la palma de su mano. Pero vivía en una religión, vivía en una tradición. Y Jesús tuvo que presentársele al apóstol Pablo para hacerlo volver de su mal camino y que el apóstol Pablo se volviera a él. Y eso ocurre, para lo cual para la persona del común, es difícil que esto suceda. Esto no puede suceder. ¿Cómo así? Si ese tipo era malo, era asesino, era no sé qué. Le inventan una cantidad de cosas. ¿Y cómo que de la noche a la mañana se va a volver a Dios? ¿Cómo que se va a convertir a Dios? Eso ocurre porque nosotros estamos en la mano de Dios. Y cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos llama a caminar en sus caminos, en sus sendas, Él no le importa de dónde vengamos. Él ya nos echó el ojo y dijo, usted me va a servir y yo lo voy a llamar y le voy a quitar la venda que usted traía, la venda del ateísmo, la venda de la religiosidad, la venda de la idolatría, y hoy lo traigo a mis sendas. Eso es lo que Dios hace en la vida de aquellos que Él escoge por su infinita misericordia y su infinita gracia. Él lo puede hacer, así como el alfarero le quedó fácil romper la vasija y hacer una vasija nueva. Dios hace algo mayor, algo superior, porque ese es nuestro Dios. Dice en el verso 8, pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Wow. Dice, si esa nación, si esa persona, o sea, sí, Dios, claro, Dios tiene que tratar con nosotros, Dios tiene que tratar con las personas,
Y claro, viene juicio por su pecado. Cuando uno obra mal, pues vienen las consecuencias, porque está la circunstancia, está el lastre de lo que uno hizo. Si la persona pues cometió un error, pues tiene que ser juzgada, ¿cierto? Si lo hacen las autoridades terrenales, pues claro, Dios tiene que enderezarnos. Ya en esta época, por ejemplo, se perdió la costumbre o tanta ley que han levantado que ya no se puede corregir a los hijos. Ya no se puede corregir a los chicos porque hay leyes que prohíben que se les hable, porque quieren alimentar sus mentecitas y llevarlas a un pensamiento diferente, a un pensamiento perverso. Y dice la palabra que si la nación, que si la persona se vuelve, claro, obviamente Dios no lo obliga, pero si esa persona fue fiel, fue sensible a la palabra de Dios, fue sensible al llamado de Dios, pues Dios obra sobre la vida de esa persona. Él no nos va a obligar tampoco a que tenemos que caminar con Él. Dice, si esa nación está hablando de que si una nación está pecando, porque está hablando del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, del pueblo que Él decidió allí para que Él se hiciese hombre y viniese a este mundo. Y Él, claro, dice, si esa nación, pues yo quito el juicio. Ilustrémoslo un poco con lo que ocurrió cuando Dios llamó a Jonás a que le hablara a Nínive y le dijera que estaba por mal camino y que estaba pecando, que le tocó al Señor casi que a las malas meter a este Jonás hasta en la boca de un pez gigante, de una ballena, por decirlo así. Dice que es un pez gigante, y lo metió allí, porque Jonás se resistía a llevarle la palabra a Nínive. Y Dios lo sacó de allí, de ese pez, después de 3 días. Y el pueblo de Nínive, al ver el poder de Dios, la palabra que Dios envió a través de Jonás, el pueblo se arrepintió. Y Dios detuvo el juicio allí en la ciudad de Nínive. Pero bueno, todo eso pasó muy bonito, todo muy chévere, como dicen ahora, muy al pelo. Pero resulta que en Nínive, después de un tiempo, me imagino que subieron nuevos gobernantes, nuevos reyes, nuevas personalidades, y pues el pueblo de Nínive se olvidó lo que Dios había hecho. Y obviamente Dios destruyó a Nínive mucho más adelante, y lo destruyó por su perversidad, lo destruyó por su pecado, porque eso es lo que Dios hace. Dios no es malo, pero tampoco es alcahueta, y es lo que debemos entender. Dice, o en el verso 9, o en otro momento puedo hablar acerca de una nación, ¿no?, o de un reino, de edificar y de plantar, pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. ¡Wow! Hay muchas promesas en la Biblia y nos podemos aferrar a ellas. Muchísimas de bendición. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran bendición, una gran nación. Y será un pueblo descendiente de los lomos de Abraham, le estaba diciendo Dios. Eso está en Génesis 12. En el verso 2 en adelante. Y Dios le prometió a Abraham entregarle la tierra prometida, la Canaán. Pero no sucedió de inmediato, porque por causa del pecado, de la desobediencia del pueblo, pues Dios en muchas ocasiones tuvo que detener un poco. Y pasaron bastantes años. El pueblo fue esclavo en Egipto, porque eso lo hizo Dios antes de que el pueblo se esclavizara en Egipto. Y entonces pasaron más o menos unos 400 años, porque vino José, y José fue a Egipto, fue allí el segundo en mando, fue una persona importante en ese reino. Y allí pues hubo nuevos reyes,
nuevos monarcas y se olvidaron de que José era una persona importante y volvieron a esclavizar al pueblo. Y el pueblo de Israel fue esclavo allí en Egipto. Y Dios tuvo que levantar a Moisés. Y después de que levantó a Moisés, Dios sacó al pueblo de allí. Pero ni siquiera Moisés llevó al pueblo a la tierra prometida, a esa Canaán que Dios le prometió a Abraham, sino que lo hizo Josué y Caleb, porque fueron personas que obedecieron a Dios. Antes de tomar la tierra, Dios le dijo a Moisés que enviara personas a investigar allí aquel lugar, que enviara personas que hicieran contrainteligencia allí, que fueran metidos dentro de ese pueblo. Y fueron varias personas, y de esas personas solamente dos, que fue Josué y Caleb, trajeron noticias positivas, porque los otros decían: no, eso es imposible, son muy grandes, son gigantes. Y Josué y Caleb pues hablaron con fe, hablaron positivamente, y Dios les dio la tierra prometida a ellos. Ellos pasaron al pueblo de Israel a Canaán para poseer la tierra que Él les había prometido después de muchísimos años. ¿Pero qué detuvo esta bendición? Así como dice el Señor: yo detendré la bendición. Pues la desobediencia, el pecado, llamémoslo así, porque pues es que no se les puede llamar de otra forma. A veces uno predica en algún momento difícil, o bueno, en alguna reunión, y a veces le dicen: pero es que usted habló muy duro. Le dicen algunos: pero es que usted está juzgando a la gente. Porque las personas piensan que cuando uno les habla a otras personas acerca del pecado desde la palabra de Dios, hablan y dicen que uno juzga, que uno lo señala ligeramente, que uno hace sentir mal a esas personas. Pero no, porque Dios le está dando a uno esa palabra para que uno se la lleve a esa persona. Y es comprender eso, que si caminamos fiel delante de Dios, Él nos bendice. Si nos portamos bien, pues estamos de su lado. Y debemos estar del lado de Dios. Y claro, pues es importante que caminemos con Jesús, que determinemos seguirle, aceptarle como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y así uno mismo se tiene que determinar. Porque bueno, a uno lo pueden invitar a X sitio o a una reunión donde se habla de la palabra de Dios. Y a veces le guían a uno: haga esta oración, haga aquella oración. Pero si uno esa oración no la determina o no la hace con todo su corazón, queriendo cambiar el rumbo de su vida, pues no va a ocurrir nada. Usted puede estar metido muchísimos años en cualquier denominación, en cualquier congregación, pero usted, si no determina cambiar y caminar con Dios, no pasa nada, todo sigue igual. Y es lo que debe hacer, que si usted quiere caminar con Dios, es determinarse, volverse con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todo su espíritu. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Y mire lo que dice aquí en el verso 11. Dice: ahora pues, habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, y diles: así dice el Señor, estoy preparando una calamidad contra ustedes y tramando un plan contra ustedes. Vuélvanse pues cada uno de su mal camino y enmienden sus caminos y sus obras. ¡Wow! Dios es un Dios de oportunidades. Tremendo lo que le está diciendo. Estoy preparando algo, y lo dice abiertamente: estoy preparando una calamidad, algo fuerte para sus vidas, pero les está dando un chance. Y es aquí, en esta tierra, es aquí cuando Dios nos está dando la oportunidad de estar
vivos antes de salir de este mundo, antes de irnos de acá, es que hagamos eso. Y Dios no le dice que solamente le diga a una persona. Dios ahí incluye a las mujeres, incluye a los niños, incluye a los ancianos, porque dice que a todos los habitantes les dice que Él les hable. ¿Qué nos manda a hacer Dios? Hablarle a las personas acerca de Él. Si están fallando, pues hablarles. A muchos no les va a gustar, obviamente. A nadie le gusta que le digan su pecadillo. A nadie le gusta que le digan la verdad. Pero si Dios lo está diciendo, hay que hacerlo. Con amor, obviamente, porque uno no es Dios. Uno no puede hacer cosas por encima de Dios. O incluso, muchas personas dicen, es que usted habla muy fuerte. Es que usted está juzgando. Y no. Simplemente es lo que Dios nos manda a hacer. Como hemos dicho, nosotros no somos nadie para señalar a alguien o estar pasando por encima de Dios, por encima de lo que la palabra de Dios dice o la palabra de Dios nos enseña. Particularmente, siempre trato de hablar desde la palabra de Dios hacia allá. Nunca acomodar la palabra de Dios a lo que yo pienso, a lo que yo quiero decir, sino yo hablo desde lo que la palabra de Dios dice. Siempre le digo, Señor, dame sabiduría para poder interpretar tu palabra, para que la gente entienda el mensaje que tú has colocado en mi corazón, ese mensaje en el cual cuando estoy estudiando, cuando estoy leyendo la palabra, resalte y tú me hables. Y el Señor le habla a través de la palabra. Es de lo que estoy convencido. Y Dios siempre, como que cuando encontramos algún pasaje específico, alguna palabra específica, nuestro corazón como que palpita. Nuestro corazón es como que cuando le dan una noticia excelente, espectacular. Es mucho más allá de esto que ocurre naturalmente o físicamente, porque es algo interior, es algo del corazón, es algo espiritual. Y así habla Dios. Y uno tiene que tener cuidado también, porque muchos se acostumbran a decir, Dios me habló, Dios me dijo, o el Señor me manda que te diga. Ya no estamos en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que dice aquí el profeta cuando siempre hace el encabezado de una palabra que Dios habló? Por ejemplo, dice palabra del Señor que vino a mí, que vino al profeta Jeremías, porque era el escogido de Dios en esa época y era la forma de Dios manifestarse al pueblo, a través del hombre de Dios, a través de ese profeta que Dios levantaba. Y no sé si sientan que Dios está hablando hoy o que les está llegando algo para que podamos cambiar, porque yo también tengo que seguir cambiando el rumbo de nuestra vida. Porque si cambiamos, pues con nuestra forma de ser, con nuestro testimonio, por llamarlo de alguna manera, pues ese es el reflejo de lo que Dios quiere para nosotros. Ese es el cambio, esa es la verdadera fe. La fe no es solamente, como dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso no solamente es la fe. La fe es que vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Que eso que hemos hecho, que si decimos soy creyente, soy cristiano, soy evangélico, es porque ha habido un cambio en nosotros. Es porque ha habido un cambio en nuestra vida y que ese cambio se refleje. Esa es la verdadera fe, porque esa es la fe que necesitamos, o que Dios mejor necesita que le transmitamos a otras personas. Y eso es lo que debemos pedirle a Dios, que haya un cambio en nuestra vida. Ya tanta quejadera, a veces uno cae en eso por
el tema de las redes sociales y por todo el alboroto que se mueve por épocas. Y es decirle al Señor que nos permita tener un verdadero cambio y que caminemos en su rumbo y que Él sea quien nos guíe siempre. Eso es lo que necesitamos. Permítame hacer una oración. Si está pasando por alguna necesidad, por alguna dificultad, Dios dice que puede cambiarlo en un momento. Y si Dios lo dice, lo hace. Simplemente voy a guiar en una oración y Dios es el que hace que esto ocurra. Simplemente nos vamos a aferrar a la palabra del Señor cuando nos dice que aquí en el mismo libro de Jeremías dice: aquí yo les traeré sanidad y medicina y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Padre, hoy unidos con los que están allí, pedimos, Señor, que la mano tuya esté sobre cada uno de nosotros, Señor. Pero hoy queremos, Señor, pedirte que tú nos perdones. Hoy queremos arrepentirnos de nuestros pecados y de nuestra maldad, Señor. Y pedirte, Señor, que tú hagas un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, tú conoces el corazón de cada persona que está allí, del otro lado, Dios. Que está allí, Señor, tal vez en una clínica, en un hospital, en su casa, postrado en una cama. Pero hoy, Padre, hoy te pido que tú tengas misericordia, Dios. Y que la mano tuya, Dios, esté ahí, Padre. Que sea conforme a tu preciosa voluntad, Dios. Pero hoy oramos, Dios, porque la misma palabra nos enseña que si dos o más estamos congregados en tu nombre, que tú estás ahí. Y hoy te pedimos que tú obres allí, en esas personas que están pasando dificultades, problemas familiares, Dios, y problemas de todo índole, Dios. Que la paz tuya, que es la que sobrepasa todo entendimiento, Señor, venga al corazón y a la vida de cada persona de nosotros, Dios. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Gracias, Papito Santo, por enseñarnos y por hablarnos a través de tu preciosa palabra. Gracias, mi Jesús. Bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí y gracias por compartir este mensaje. Yo sé que si usted comparte este mensaje, va a bendecir a muchas personas y tal vez muchas personas se van a acercar a nuestro Dios a través de una palabra oportunamente. Este es Tiempo con Dios y no se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube y compartir este mensaje. Y yo sé que Dios va a estar obrando. Este es Tiempo con Dios. Un abrazo y que la bendición del Todopoderoso venga sobre cada uno.